Mi nombre es Natalie, tengo 30 años y soy ingeniera de software. Toda mi vida he luchado por un lugar en el corazón de mi familia, soñando con el día en que finalmente me verían como parte de ellos, con el mismo valor y respeto. Pero mientras mi hermana brillaba como la estrella indiscutible en los ojos de mis padres, yo era solo una sombra, a la que constantemente recordaban que no merecía espacio. Hasta que en una noche que se suponía iba a ser una celebración, todo se vino abajo. Era el 35 aniversario de bodas de mis padres, una fecha que quería que fuera inolvidable. Me dediqué en cuerpo y alma, la mesa estaba puesta con mimo, la comida preparada con mimo, el regalo elegido con mucho mimo. En ese momento, mientras me levantaba para brindar, me permití creer que por fin, me mirarían con orgullo. Pero luego vino la risa desgarradora de mi hermana, seguida de las palabras que me aplastaron: tú no eres parte de esta familia. Esa frase dolió como un cuchillo en el pecho. Dejé el vaso nuevamente sobre la mesa, en silencio, antes de decir algo que dejó a todos helados. El rostro de mi madre palideció, los ojos de mi padre se abrieron y mi hermana se quedó sin palabras. El aire se volvió tan denso que nadie se atrevió a romper el silencio. Lo que pasó después cambió todo, para mí y para ellos, para siempre. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si alguna vez te han tratado como un extraño entre aquellos que deberían ser tu refugio seguro, quiero escuchar tu historia. Cada palabra que compartas en los comentarios será leída por mí con toda la atención que merece. Crecí en Raleigh como la hija de la que nadie se fijaba. Vanessa, mi hermana, 3 años mayor, nació para ser el centro de atención, y así lo era. Mi madre Diane y mi padre George vivían para ella, su encanto, su confianza en sí misma, cada pequeño gesto. Vanessa era la hija de oro, la que nunca cometía errores. Lo que sentí no fue envidia, sino un dolor sordo por estar siempre de lado. Mientras mi madre se derretía hablando de los espectáculos escolares o del nuevo corte de pelo de Vanessa, mis impecables notas apenas merecían una mirada de mi padre. A los 16 me cansé de buscar aprobación. Decidí centrarme en lo que dependía solo de mí, mi futuro. Ese fue el año en que nuestro mundo se puso patas arriba. Mi padre, un vendedor talentoso, fue despedido cuando la empresa recortó personal. El ambiente en casa se volvió pesado. Miradas de preocupación de mi madre, sonrisas forzadas de mi padre, quejas de Vanessa por no poder comprar ropa nueva. Las facturas se acumulaban y la tensión era asfixiante. Por la noche oía a mis padres discutir por dinero, voces agudas que traspasaban las finas paredes. Me juré a mí mismo que nunca pasaría por eso. Me sumergí en mis estudios, pasando noches entre libros, decidida a construir una vida en la que no necesitara pedirle nada a nadie. El esfuerzo valió la pena. Gané una beca completa para un curso de tecnología en NC State, uno de los mejores del país. La universidad fue mi escape, la oportunidad de demostrar que era más que la hermana tranquila que vivía a la sombra de Vanessa. Me gradué a los 22 años en ingeniería de software y conseguí un trabajo en una empresa de tecnología en Raleigh. El salario era bueno, mejor de lo que imaginaba y por primera vez sentí que estaba construyendo algo sólido. Pero en casa nada había cambiado. Mi padre encontró otro trabajo, pero era inestable, dependía de comisiones. Mi madre, ama de casa, dependía completamente de él. Vanessa, que trabajaba como diseñadora independiente, vivía en números rojos y gastaba lo poco que ganaba en ropa y viajes. Estaban luchando por mantenerse y yo no podía quedarme al margen. Empecé poco a poco, pagué la factura de la luz atrasada, cubrí el seguro del coche de mi madre cuando dijo que no podía pagar. Luego vino la petición de Vanessa, un préstamo para el alquiler, solo por esta vez. Envié $500. Al mes siguiente otros 1000. Se convirtió en una rutina, ella pedía, yo daba, sin cuestionar. Al principio no me importó. Pensé que así era como funcionaba la familia. En el transcurso de 8 años, gasté decenas de miles de dólares. Vanessa nunca dijo gracias. Al contrario, hacía comentarios ácidos, llamándome Madame Suceso, cuando mencionaba un proyecto en el trabajo o haciendo gestos de desagrado cuando aparecía con una nueva pieza. Mi madre no se quedó atrás: trabajas demasiado, deberías sentar cabeza en lugar de perseguir ascensos. No estás rejuveneciendo, Natalie, dijo con una ironía que hirió profundamente. Mi padre fue más amable, pero su silencio hablaba por sí solo, para él era natural que yo los apoyara.
Me convencí de que todo estaba bien. Mi carrera despegó, llegaron los ascensos, mi cuenta bancaria creció. Me encantó mi trabajo. Pero con cada transferencia que hacía, la presión en su pecho aumentaba. Yo era su salvavidas, pero no me veían como una hija, sino como una hermana, solo como el cajero automático de la familia. Los comentarios de Vanessa me dolían cada vez más y las insinuaciones de mi madre sobre mis elecciones solo empeoraron las cosas. Empecé a preguntarme, ¿se preocupaban por mí o simplemente qué podía ofrecer? Organizar el aniversario de bodas de mis padres fue mi intento de demostrar que pertenecía a esa familia, a pesar de que Vanessa y Diane actuaron como si yo fuera una intrusa. Decidí realizar la fiesta en su patio trasero en Raleigh, imaginando una noche de verano llena de risas y recuerdos compartidos. Sabiendo que nadie más tomaría la iniciativa, me lancé a los preparativos, esperando que, finalmente, me vieran como parte de ese núcleo. Semanas antes comencé a investigar formas de hacer que el espacio fuera especial. Pedí faroles de papel para crear un ambiente acogedor en las mesas. Para el menú elegí un buffet local famoso por su comida reconfortante, pollo frito crujiente, pan de maíz, col estofada y pastel de melocotón de postre. No fue un banquete lujoso, pero tenía sabor a hogar. Solo la comida costó $2.000, sin contar el alquiler de mesas, sillas y manteles blancos. El regalo fue la mayor inversión, un juego de muebles de mimbre para el balcón, con sillas y una mesa perfecta para los desayunos de mi padre y las reuniones de mi madre. Cuesta $3.000, pero sabía que les encantaría. Para que el gesto fuera más significativo, sugerí que los muebles se regalaran conjuntamente. Llamé a Vanessa, manteniendo el tono ligero, yo me encargo de la comida y la decoración. ¿Qué tal si decimos que los muebles nos pertenecen a los dos? Ella se rió con desdén. Siempre tirando dinero por todos lados, no, contestó, ácida. Me tragué mi frustración, esperando que ella cambiara de opinión. No quería pelear, no cuando la fiesta significaba tanto para mí. Estuve días ajustando cada detalle del buffet, confirmando el menú y los tiempos de entrega. Alquilé vajillas de cristal y manteles impecables para darle un toque elegante, incluso le pedí prestado un proyector a un amigo para mostrar fotografías antiguas de la boda de mis padres. Cada elección fue un tributo a su amor, una forma de demostrar que me importaba. Vanessa no ofreció ayuda, ni siquiera con tareas sencillas, como encontrar sillas adicionales. Cuando le pregunté si podía colaborar, respondió, «Tú ya tienes todo bajo control, ¿no, Natalie?» Las palabras dolieron, pero seguí adelante concentrándome en la celebración. Mi madre incluso se mostró entusiasmada con los planes, pero no perdió la oportunidad de soltar un dardo, «Estás tan ocupada con tu carrera que te olvidas de encontrar marido. Es hora de priorizar tu vida, señora». Mi padre se limitó a sonreír, como si fuera un cumplido. Pero ya no podía soportar que me trataran como a un extraño en mi propia casa. El habitual apoyo silencioso de mi padre. Mantengo a Vanessa actualizada, le envío mensajes sobre el menú y las linternas, con la esperanza de que muestre un mínimo de interés. ¿Tus respuestas? Monosílabos secos o el vacío del silencio. Una noche pasé por su casa para mostrarle a mi madre muestras de servilletas. Vanessa estaba estirada en el sofá, sus dedos deslizándose distraídamente por la pantalla de su teléfono celular. «No estás exagerando, ¿verdad?», dijo con una sonrisa irónica. «¿Qué?», tratando de comprar su amor. Agarré las servilletas con fuerza, forzando a mis palabras a salir con calma. «Es para mamá y papá. Pensé que querrías que fuera especial». Vanessa puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono celular, como si yo ni siquiera estuviera allí. A medida que se acercaba la fiesta, cada uno de sus comentarios minaba mi confianza. Comencé a dudar de cada elección, preguntándome si ella tenía razón. Quizás estaba exagerando. Pero continué. Noches dedicadas a consultar la previsión meteorológica, confirmar la entrega de muebles, invertir en una botella de vino añejo para el brindis. Cuando faltaban pocos días, ya había gastado casi $6.000, la mayor parte de mis ahorros. El precio no me molestó. Solo quería una noche en la que nos sintiéramos unidos. Pero la actitud de Vanessa no me dejaba la cabeza. Ella no había aportado ni un centavo, no había movido un dedo. Y todavía distorsionó mis intenciones. Cuando hablé con mi madre sobre los muebles de mimbre colocados frente al café, Vanessa me escuchó y refunfuñó en voz alta,
debe ser agradable tener dinero para tirarlo. Las palabras dolieron, pero tragué saliva, diciéndome a mí mismo que la fiesta cambiaría las cosas. Que cuando viera todo listo me viera como una familia, no como un cheque ambulante. La noche del evento comenzó con esperanza. Había dedicado semanas y miles para que el aniversario de bodas de mis padres fuera perfecto. El patio brillaba bajo las farolas que yo mismo había colgado, las mesas cubiertas de manteles blancos y platos sureños, pollo frito crujiente, pan de maíz dorado, pastel de durazno que desprendía un olor que me transportaba a la infancia. Los invitados se arremolinaban, vecinos y viejos amigos se reían mientras se proyectaban fotografías de la boda de mis padres en una sábana improvisada. Observé desde lejos, mi madre sonriendo mientras saludaba a todos, mi padre disfrutando de su café en el balcón. Por un momento sentí que lo había hecho bien. Vanessa llegó tarde, desfilando con un vestido llamativo y una sonrisa falsa en su rostro. Ignoré el nudo en mi estómago y la saludé con un gesto de la mano. Ella apenas me miró, cogió un plato y empezó a hablar con los invitados como si lo hubiera organizado todo. Me ocupé revisando a los camareros, asegurándome de que el vino estuviera frío para el brindis, pero su presencia era una sombra en la noche. En medio de la fiesta, mientras volvía a llenar las bebidas, se acercó con voz baja y aguda: «¿Sigues haciendo el papel de la hija perfecta, eh? Lástima que estés tan ocupada con tu vida ejecutiva que no tengas tiempo para un marido». Las palabras me dieron en el blanco, pero me obligué a sonreír. No iba a arruinar la noche. Las miradas de los invitados eran pesadas y me negué a montar un espectáculo. Seguí adelante ayudando a mi madre a servir el postre, ignorando las pequeñas sonrisas de Vanessa. Mi padre me llevó a un lado, sus ojos brillaban. «Eso se ve hermoso, Natalie», dijo apretando mi hombro. Fue agradable escucharlo, pero los comentarios de Vanessa todavía resonaban en mi cabeza. A medida que avanzaba la noche, ella se volvió más audaz. Cuando un vecino elogió mi carrera en tecnología, Vanessa se rió a carcajadas. Natalie es muy importante con su trabajo como gran jefa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la vida real? ¿Dónde está? Apreté los dientes, sintiendo los ojos sobre mí. Mi madre miró en nuestra dirección, pero permaneció en silencio, y ese silencio dolió más que cualquier palabra de Vanessa. Ha llegado el momento del presente. Había dispuesto que su juego de muebles de mimbre, sillas elegantes y una mesa para el porche apareciera en el centro del patio. Había gastado 3.000 reales en esa pieza, soñando que simbolizaría la unión de nuestra familia. Me levanté con el corazón acelerado y levanté mi copa para brindar. «Mamá y papá, esto es por vuestro cumpleaños número 35», dijo, señalando los muebles cubiertos. «Nos pertenece a todos». Miré a Vanessa, esperando que al menos fingiera ser parte de la idea. En cambio se puso de pie con el rostro contorsionado en una mueca. «De parte de todos nosotros», repitió, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «No eres parte de esta familia, Natalie. Solo estás presumiendo con tu dinero». El patio estaba en silencio. Los invitados se quedaron helados. Los cubiertos tintinean contra los platos. La sonrisa de mi madre desapareció, sus ojos saltaban entre nosotros. El café de mi padre estaba todavía en el aire, su rostro estaba pálido. Sentí que se me oprimía el pecho como si años de facturas pagadas, insultos tragados y esfuerzos por mantenerlos juntos colapsaran de repente. Las palabras de Vanessa no fueron solo un insulto, fueron un cuchillo que me cortó mi lugar en la única familia que había luchado por preservar. Podría haberse derrumbado. Dejé que el dolor me tragara. Pero algo dentro de mí se rompió. Levanté mi copa aún más alto, mirando a Vanessa a los ojos. «Perfecto», dijo con voz firme y gélida. Luego, sin pestañear: «No vengas a pedirme más dinero». Un murmullo recorrió la multitud. La pequeña sonrisa de Vanessa vaciló y entrecerró los ojos. Me volví hacia el camarero más cercano, con las manos temblorosas pero con una resolución inquebrantable. «Dividid la cuenta de esta fiesta», anuncié, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Vanessa, mamá, papá, todos pagan su parte». La boca de mi madre se abrió. Mi padre parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Vanessa intentó decir algo, pero no le salieron palabras. Dejé el vaso sobre la mesa, agarré mi bolso y me fui, mis tacones golpeaban las piedras a lo largo del camino.
El aire de la noche me golpeó como una bofetada cuando llegué al auto, con el corazón acelerado. Pasé años cargándolos en mi espalda y, en un instante, lo dejé todo. El silencio que dejé atrás fue más pesado que cualquier discusión. Mi apartamento, normalmente un refugio, me pareció vacío cuando entré. Tiré las llaves sobre el mostrador y el sonido resonó en el vacío. Durante años había cargado con sus cargas, facturas, préstamos, exigencias interminables. Y en una noche había cortado el cordón. La libertad era embriagadora, pero un dolor hueco se instaló en su pecho. Me había defendido, pero estaba solo. Una hora después, mi celular vibró. Era mi padre con la voz temblorosa, vacilante. Natalie, lo siento, dijo. No se suponía que fuera así. Escuché en silencio con la mirada fija en el techo sin saber qué responder. Habló de lo especial que había sido la fiesta para él y mi mamá, de cómo no esperaban que me fuera. Te amamos, dijo, pero las palabras sonaron pesadas, como si hubieran llegado demasiado tarde. Le di las gracias manteniendo la voz firme y colgué. Mi madre llamó entonces, con la voz temblorosa. No tenía que salir así, suplicó. Vanessa cruzó la línea. Pero su silencio durante la fiesta dolió más que cualquier insulto. Necesito tiempo, mamá, fue todo lo que pude decir antes de finalizar la llamada. Vanessa no hizo comentarios. Ni mensajes ni llamadas, solo silencio como si yo nunca hubiera existido. No pude dormir esa noche. La euforia de haber enfrentado a Vanessa se mezclaba con una irritante soledad. Había pasado años tratando de demostrar que pertenecía a esa familia, invirtiendo dinero y energía en personas que no me veían. Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba un descanso, no solo de ellos, sino del peso de las expectativas que me habían arrojado. A la mañana siguiente abrí mi computadora portátil y reservé un viaje de fin de semana a Asheville, un pequeño pueblo de montaña a unas horas de distancia. Necesitaba el aire fresco, las colinas verdes, un lugar donde vaciar mi mente. El billete costó $300, un pequeño precio por la paz. De regreso al trabajo me lancé a los proyectos, pero el dolor seguía punzante. No fue solo la familia. Fue darme cuenta de que por primera vez me había elegido a mí mismo y eso, más que nada, me dejó con un sabor amargo de libertad. La sensación de que algo todavía flotaba en el aire nunca me abandonó. Fue entonces cuando una compañera de trabajo, al notar mi distanciamiento, me sugirió terapia. Nunca antes había considerado la idea, pero esta vez la sugerencia resonó. A través de una referencia encontré a la doctora Marilyn Ross, una terapeuta cuyo consultorio en el centro de Raleigh era pequeño pero acogedor, un sofá lujoso, estantes llenos de libros sobre curación y un silencio que invitaba a la verdad. En la primera sesión sentí el peso de la incertidumbre. ¿Por qué estás aquí?, preguntó la doctora Ross con voz tranquila pero directa. Y por primera vez dejé que las palabras fluyeran sin filtro, las constantes críticas de Vanessa, los comentarios desdeñosos de mi madre, el silencio cómplice de mi padre. Los años pagando cuentas ajenas, la fiesta que me rompió. Ella escuchó, asintió y tomó notas. Cargaste mucho, dijo, mirándome a los ojos. ¿Y ahora? ¿Qué quieres para ti? La pregunta me golpeó como un golpe. Había pasado tanto tiempo tratando de ser la hija perfecta, la hermana confiable, que olvidé preguntarme qué quería. El doctor Ross me hizo ver cuánto había sacrificado, mis ahorros, mi tiempo, mi esencia misma, por un lugar en una familia que nunca supo valorar lo que ofrecía. No puedes controlar cómo te tratan, dijo. Pero puedes elegir cómo seguir adelante. Salí de la oficina sintiéndome más ligera, como si hubiera comenzado a quitarme las capas de culpa que me habían asfixiado durante años. Una semana después partí nuevamente hacia Asheville, esta vez para quedarme en una pequeña cabaña, rodeada de montañas que parecían inmutables, sólidas. Caminé por los senderos, respiré aire fresco y por primera vez me di espacio para pensar. Ya no estaba enojado. No exactamente. Estaba exhausto pero también esperanzado. Por primera vez vislumbré una vida en la que no tenía que comprar el amor con dinero o esfuerzo. Todas las noches escribía en mi diario las palabras del doctor Ross, lo que realmente quería. Libertad. No solo por sus exigencias, sino por la necesidad de demostrar mi valía. Cuando regresé, mi teléfono permaneció en silencio. El vacío de Vanessa hablaba más que cualquier excusa.
Mi madre llamó una vez, su voz más suave. Te extrañamos, dijo. Pero no estaba listo para hablar. Me estoy reorganizando, mamá, respondí brevemente. Mi padre me envió un mensaje sencillo y amable, pero que no borró años de sentirme invisible. Las palabras del doctor Ross resonaron, podía elegir mi camino. Comencé a verla semanalmente, a analizar el dolor y a elaborar un plan para ponerme a mí en primer lugar. La soledad todavía estaba ahí, pero ahora más suave, mezclada con una fuerza que crecía dentro de mí. Regresé a Raleigh con una tranquila determinación, concentrarme en mí mismo, construir una vida que no dependiera de su aprobación. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin cargar su peso sobre mi espalda. Y fue en el trabajo donde encontré mi refugio seguro. Siempre me encantó ser ingeniero de software, pero dejé que el estrés familiar me alejara de lo que me satisfacía. Ahora me sumergí en los proyectos, refiné códigos y presenté ideas al equipo. Mi jefe se dio cuenta. Un mes después de la fiesta, me llamó a su oficina. Te has superado a ti mismo, dijo, ofreciendo un ascenso a desarrollador líder. Esto viene con un aumento de $10.000 al año y más responsabilidad. Acepté sintiendo un orgullo que no venía de afuera, sino de adentro. Ese ascenso no fue solo un título. Fue una prueba de que podía prosperar cuando dejé de intentar arreglar a los demás. Le conté la noticia a mi amiga de la universidad Ellen en una cafetería en el centro de Raleigh. Siempre directa pero amable, levantó la copa con una sonrisa. Era hora de que usted se pusiera a sí mismo en primer lugar, dijo. Le conté sobre la fiesta, la crueldad de Vanessa, mi decisión de marcharme. Ella escuchó asintiendo, antes de inclinarse hacia adelante. No dejes que te hagan retroceder. Ya has dado demasiado. Sus palabras se quedaron grabadas en mí, reforzando lo que el doctor Ross había dicho sobre elegir mi propio camino. El apoyo de Ellen fue como un ancla, un recordatorio de que había personas que me veían por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Pero la vida no se trataba solo de trabajo. Hace años estaba soltero, tan ocupado con mi familia y mi carrera que no tenía espacio para nada más. Hasta que un colega me presentó a Steven, en un happy hour del equipo. Diseñador gráfico tranquilo pero perspicaz, con un humor seco que me tomó por sorpresa. Nos llevamos bien de inmediato y hablamos de todo, desde programación hasta arte. Nuestra primera cita oficial fue en una cervecería local, donde nos reímos de nuestras peores entrevistas de trabajo e intercambiamos historias sobre cómo crecimos en Carolina del Norte. Steven no presionó ni indagó cuando mencioné a mi familia de pasada. Él simplemente escuchó, su tranquila presencia alivió el nudo que había estado cargando durante tanto tiempo. Salir con él fue como un paso pequeño pero valiente hacia una vida que nunca me había permitido imaginar. Inspirada por mi propio viaje, sentí la necesidad de retribuir. Siempre me ha encantado enseñar, así que propuse un proyecto en el trabajo, un campo de entrenamiento de programación gratuito para mujeres jóvenes en Raleigh, especialmente aquellas de comunidades desatendidas. A mi empresa le encantó la idea y me dio un presupuesto de $5.000 para empezar. Pasé semanas planificando, contactando escuelas y centros comunitarios para reclutar participantes. El programa enseñaría Python y desarrollo web, habilidades que yo mismo hubiera deseado tener antes. Lo llamé Code Forward, un guiño a seguir adelante a pesar de los obstáculos. La primera clase estaba programada para comenzar en 3 meses y ya estaba lleno de ideas para talleres y tutorías. Mi familia permaneció distante. Mi madre llamaba de vez en cuando, su voz más suave pero aún vacilante. Estamos orgullosos de ti, dije una vez, mencionando mi ascenso. Le di las gracias, pero mantuve la conversación breve. Mi padre enviaba mensajes esporádicos, simples actualizaciones sobre el jardín o el trabajo. Vanessa permaneció en silencio, su ausencia era elocuente pero no sorprendente. Yo tampoco miré. El doctor Ross me ayudó a comprender que su validación no era mi responsabilidad. Ya no estaba enojado. Simplemente me concentré en construir algo nuevo. Ellen me visitaba periódicamente y me enviaba mensajes para asegurarse de que no volviera a caer en viejos patrones. Manténganse fuertes, dijo, medio en broma, medio en serio. Su aliento me mantuvo adelante, especialmente cuando surgieron dudas. Steven también se convirtió en una presencia constante. Nuestras citas se convirtieron en paseos de fin de semana o noches tranquilas cocinando juntos.
No conocía toda la historia de mi familia, pero sentía el peso que yo llevaba. Pareces más feliz, le dije una noche, revolviendo masa en mi cocina. Sonreí al darme cuenta de que tenía razón. Code for Bart tomó forma más rápido de lo que esperaba. Recluté un pequeño equipo de voluntarios, incluida Ellen, quien se ofreció a crear los materiales gráficos. El primer taller se llenó en cuestión de días y se inscribieron 20 mujeres jóvenes. Pasé las noches preparando lecciones, emocionada de compartir lo que había aprendido en un mundo que a menudo parecía inaccesible para niñas como ellas. Ya no era la hija invisible. Ella fue la mujer que eligió su propio camino. Pero mientras yo construía este nuevo mundo, mi familia cosechaba las consecuencias de sus decisiones. Y tendría que decidir si permanecería conectado con ellos y cómo. 3 meses después de la fiesta, me enteré por un amigo en común que Vanessa había perdido su trabajo independiente. Su gasto excesivo en ropa y viajes finalmente la ha alcanzado. Sin mi apoyo financiero, no pudo pagar el alquiler y tuvo que vender sus bolsos de diseñador y una motocicleta antigua que había comprado por impulso. La noticia no me sorprendió. Vanessa siempre vivió más allá de sus posibilidades, esperando que yo la salvara. Sentí opresión en el pecho, pero desapareció rápidamente. Llevaba años pagando. Yo soy la prioridad. Donde mis elecciones no estén dictadas por la culpa o la obligación, sino por un deseo genuino de crecer, de crear, de vivir. Y es esta libertad, esta certeza de que mi felicidad no depende de la validación de nadie, lo que me hace despertar cada mañana con un propósito renovado. Steven me enseñó sin palabras que el amor no debe ser una transacción. Él no me pide nada más de lo que puedo dar y eso, esa falta de presión, me hace querer dar más. No por deber, sino por elección. Nuestras noches están llenas de risas sobre proyectos locos. Él insiste en que tengo un don para descomponer diseños, mientras yo lo acuso de ser demasiado perfeccionista, y conversaciones que duran hasta el amanecer. Es una asociación, no una carga. Y por primera vez entiendo lo que significa ser visto. Code for Bart, a su vez, se ha convertido en más que un proyecto, es una extensión de lo que me he convertido. Cada línea de código que enseño, cada pregunta que ayudo a resolver, cada mirada de logro cuando un estudiante se compromete por primera vez con GitHub es una prueba de que mi tiempo y mi energía son valiosos. Esas jóvenes no me necesitan para sobrevivir, me eligen porque los inspiro. ¿Y eso? Ese es un privilegio que mi familia nunca me dio. El Dr. Ross tenía razón cuando dijo que las heridas más profundas provienen de aquellos que se supone deben protegernos. Pero también me enseñó que las cicatrices no son debilidades, son mapas de lo que hemos superado. Hoy cuando me miro al espejo, ya no veo a la hija que se encogió para encajar en moldes ajenos. Veo a una mujer que construyó una carrera a partir de los escombros de la infravaloración, que convirtió la soledad en independencia y que aprendió, a través del dolor, la diferencia entre amar y dejarse utilizar. Vanessa todavía existe en mi memoria como una advertencia. ¿Qué pasa cuando confundimos generosidad con martirio? Tus mensajes esporádicos, siempre breves, siempre con un tono de urgencia no declarada, van directamente al cuadro de no leídos. No por enfado, sino por respeto a mí mismo. Ella tomó sus decisiones. Yo hice el mío. Mis padres, en cambio, son una historia más compleja. A veces, cuando suena el teléfono y veo el nombre de mi madre en la pantalla, mi corazón da un vuelco. Pero luego lo recuerdo, el amor no es un cheque en blanco. Tuvieron décadas para verme, para elegirme, y eligieron la comodidad de la rutina, la ilusión de que el dinero compraba cariño. Ahora, cuando Diane menciona casualmente que el aire acondicionado se rompió, o que su papá tiene problemas de espalda, respondo con empatía pero sin ofrecer soluciones. Lo siento, mamá. Encontrarás la manera, como siempre lo haces. No es crueldad. Es equilibrio. ¿Qué pasa con la culpa? Ella todavía nos visita, como un invitado no deseado que llama a la puerta en los días de lluvia. Pero no la dejo entrar. En lugar de eso, llamo a Ellen y preparamos un café, o nos sumergimos en un nuevo proyecto de código, o simplemente nos sentamos en el sofá con Steven, dejando que el silencio entre nosotros, un silencio total, no vacío, me recuerde lo que gané al perder lo que nunca fue mío. Raleigh se convirtió en mi refugio, pero también en mi trampolín. La ciudad respira oportunidades y yo por fin tengo espacio para respirar con ella.
Mi apartamento con sus paredes decoradas con impresiones de códigos y fotografías de viajes espontáneos con Steven, es un santuario. Aquí no hay lugar para el rencor, solo para los sueños que por primera vez son míos. Si hay una lección que podría gritarle a mi yo de hace 5 años, la mujer que lloró en el baño después de transferirle dinero a Vanessa, que se tragó palabras no dichas en las cenas familiares, es esta: no tienes que ahogarte para mantener a los demás a flote. Mi historia no trata sobre el abandono, se trata de elección. Elegí salvarme a mí mismo. Y cada vez que un estudiante de Code Forward me agradece, o cuando Steven me mira como si fuera la cosa más fascinante del mundo, o cuando cierro los ojos y siento por primera vez que mi lugar en el mundo no está en las sombras, sé que tomé la decisión correcta. La vida que construí no es perfecta. Hay días en los que me visita la añoranza del qué pasaría si, en los que me pregunto cómo sería tener unos padres que me llamaran solo para decirme te quiero, o una hermana que realmente me conociera. Pero luego miro hacia atrás y veo lo que dejé atrás, una versión de mí mismo que se dobló hasta romperse. Y miro hacia adelante y veo todo lo que aún puedo lograr. Eso, para mí, es más que suficiente. Eso es todo. Soy suficiente. ¿Y tú? Detente un momento y piensa en tu propia trayectoria. ¿Cuántas veces tuviste que trazar una línea en el suelo y decir, hasta aquí para protegerte? ¿Cuántas cargas ajenas llevaste sobre tus espaldas, pensando que era tu obligación soportar lo que ni siquiera era tuyo? Sé honesto contigo mismo, ¿cuántas veces la lealtad se ha convertido en una cadena y el amor en una prisión? No te guardes esta historia para ti. Comparte en los comentarios. No como un desahogo, sino como prueba de que es posible romper ciclos, reescribir destinos. Tu voz no es solo un eco, es un faro. Puede que sea exactamente lo que alguien necesita escuchar para finalmente dar el primer paso. El verano en Raleigh llegó como confirmación. Mis ventanas abiertas dejaban entrar el olor a tierra húmeda después de la lluvia, mientras los rayos del sol iluminaban los estantes llenos de libros y los lienzos que Steven y yo habíamos elegido juntos, fragmentos tangibles de una vida que por primera vez era mía. No por casualidad, no por obligación, sino por elección. Cada imagen en la pared, cada página subrayada, cada línea de código escrita en Code Forward era un ladrillo en la base de algo más grande, un futuro que estaba construyendo con mis propias manos. Y lo mejor. No hubo más miradas atrás. Solo adelante. Porque cuando finalmente comprendes que te perteneces a ti mismo, el pasado pierde su poder de definirte. Lo que nos espera no es solo una promesa, es un terreno fértil que espera ser cultivado. Y estaba listo para plantar.